Estás hablando a nuestros corazones, estás hablando a nuestras vidas, estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias hoy. Tú eres bueno, tú eres fiel. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Guía nuestras vidas, guíanos a poder escuchar lo que el día de hoy vas a hablar a nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Te ruego uses mi vida, te ruego hables a tu pueblo en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Voy a invitar que si alguien nos apoya ahí para que puedan leer la palabra de Dios, pero vamos a Deuteronomio 32, donde hemos estado estudiando. Y Dios es bueno, siempre estamos en tiempos difíciles por una pandemia que ha venido, y no es más que Dios en su palabra que también nos habla de estos tiempos que pasan, y el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Nos hemos detenido en Deuteronomio capítulo 32, porque en este capítulo habla a Dios de un pueblo al cual Dios le dio absolutamente todo. Y es hermoso e increíble, pero al ser humano Dios le ha dado todo. Dios le ha dado todo. Ahí pueden estar con ellas para que lean la palabra. Dios le ha dado... Muy bien, puede escuchar, está bien. Y Dios nos ha dado a nosotros, si pudiéramos ver todo lo que tenemos adentro, o el simple hecho de saber también movernos, caminar, ver y no necesitar de algo que no esté en nuestro cuerpo, que Dios lo haya puesto bien. Obviamente Dios nos dio todo, pero el ser humano, al saber que tiene todo, nos pasa lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15: y engrosó Jeshurún y tiró coces, engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salvación. Una vez que tenemos todo y podemos lograr todo en metas, en estudio, en una casa, lo que el ser humano hace es que se olvida de Dios. Cuando se olvida de Dios, no es que por eso vengan los problemas, las situaciones, porque una vez teniendo nosotros a Dios, saber que es lo mismo, tenemos problemas, circunstancias y situaciones, pero con Dios se lleva mejor todo problema, toda situación y toda circunstancia. El ser humano afuera vive con sus problemas y con todo lo que tiene, pero lo vive sin Dios. Es de ahí que se acerque, se lleve a suicidarse, a las drogas, a divorciarse y a tener un montón de cosas. Pero aquí hablamos de un pueblo que también engrosó en el lado espiritual, y es hermoso porque cuando usted y yo entendemos más de la palabra de Dios, nos hace Dios que conozcamos, que tengamos, pero llega un punto en donde podemos sentirnos que tenemos todo, que podemos todo, y es ahí donde podemos alejarnos de Dios. Y Dios en su palabra, obviamente es el libro de Dios, pero dejó la vida de un montón de hombres para que nosotros pudiéramos saber que de mil maneras podemos equivocarnos, porque la palabra de Dios presenta a gente que fue pobre y falló, o gente con mucho dinero, rica, rey, y de todo tipo de profesión, ellos fallaron. Y están ahí porque nos quiere Dios a nosotros. Y es cierto, hay una frase, dice, mira, para que tú aprendas y no hagas lo mismo. Pero el ser humano, en un lado, es bueno, quiere vivir, experimentar de una manera su propia vida, y a veces falla, se equivoca. Dice que seremos epístolas leídas de los hombres en la eternidad. Yo no sé si Dios vaya algún día a abrir su libro, su vida, y decir, bueno, hijo, quiero que veas la vida de Raquel o de Oscar, y veas lo que hizo, cómo se equivocó. Pero va a ver la gente que usted tiene una gloria, una luz allá arriba en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque pudo ir y volver a la cruz del Calvario. Porque cuando nos equivocamos, es la cruz del Calvario que nos vuelve a dar su sangre preciosa, el amor y el perdón, para que nosotros podamos estar
bien en la presencia de Dios. Y en esta mañana estamos viendo la vida de personajes en la palabra de Dios. Y vamos al libro 2 de Crónicas, por favor. Estamos viendo a los reyes que pudieron hacer lo correcto delante de Dios. Y vamos a ver que hubo reyes que hicieron lo que encontramos en la Escritura. Y vamos por favor a 2 de Crónicas capítulo 29 y vamos a ver la vida de un hombre que se llama Ezequías. Vamos a ver 2 de Crónicas capítulo 29 y vamos a ver la vida de un rey que se llama Ezequías. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Vamos a leer desde el versículo 1. Y lo que nosotros aquí también encontramos en esta presentación. Mire, un rey más acá se llamó Uzías. Él hizo lo bueno delante de Dios. Y él hizo lo bueno, al final, cuando ya tuvo todo, nos dice la Biblia acerca de Uzías, que él quiso entrar al templo y se volvió leproso. El hijo que tuvo se llamó Jotán, y como Uzías sucedió algo malo en el templo, Jotán dice que fue bueno, pero él nunca fue a la casa de Dios. Hay gente que dice, nosotros somos buenos, no necesitamos de ir a algún templo, a la iglesia, a algún lugar. Y sí dice de este hombre que fue bueno, pero este hombre durante 16 años que duró su reinado no fue a la casa de Dios. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de que este hombre no haya ido a la casa de Dios? Que no aprendió de la Biblia, que no aprendió de las cosas de Dios. Y encontramos a su hijo Acaz en color negro porque hizo todo lo malo delante de Dios. Créame que toda consecuencia o situación que usted y yo decidamos y hagamos como padres, cierto, nuestros hijos llevan a veces ese lado, esas consecuencias. Obvio que ya que los hijos crecen deben de tomar y toman sus propias decisiones, pero cierto saber que a lo mejor en un momento en nuestras vidas fallamos, nos equivocamos, pero roguemos a Dios y Dios puede enderezar nuestros hijos, amén. Dios puede hacer grandes cosas por ellos. Y entonces, después de Acaz, quien nace es Ezequías, quien oyó que, por ejemplo, su abuelo pues no fue al templo y su papá fue malo. Porque hay jóvenes que dicen, somos así porque el culpable o de donde estoy la tienen mi papá, mi abuelo. Ezequías tuvo un papá perverso, malo, malvado, diabólico. Pero él decidió hacer lo correcto y lo bueno, porque está en nuestras vidas poder decidir de manera distinta, de manera diferente y tener una vida en la cual podemos ser de manera distinta a como fue nuestro padre, nuestros abuelos o aún el tatarabuelo que se volvió leproso. Vamos al capítulo 29 porque este fue de los mejores reyes que tuvo Israel. Ezequías capítulo 29, vamos a empezar a leer, dice así la escritura. Y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Por 32 años a ese lugar no habían ido ni sacerdotes ni nadie, pero él lo primero que hizo fue abrir las puertas. Abre la puerta a tu corazón a Dios y a Jesús, y Dios va a empezar a reparar todo aquello que no hicimos, que no hemos hecho. Y dice el versículo 4, e hizo venir los sacerdotes y levitas, y juntólo en la plaza oriental, y díjoles, oídme levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacaréis del santuario la inmundicia. Él entendía, por un lado, que él no se podía meter, él no podía entrar al templo porque era rey,
y sabía que su tatarabuelo al haber entrado le pegó la lepra. Y hay cosas que por un lado usted y yo no podemos hacer, pero sabes, bueno, saber quién sabe, saber a dónde podemos correr, saber a dónde podemos acudir y a dónde podemos ir. Qué bueno que usted sepa a dónde ir en todo lo que está afuera. Pero las cosas de Dios fueron, dice, con los sacerdotes. Los sacerdotes por 16 años dispersados, dispergados, todo de una manera tremenda, terrible, pero él viene y dice, ustedes están mal porque sé que mi Padre los llevó a mal, pero ¿qué creen? Quiero que se santifiquen, quiero que se limpien, quiero que vuelvan a ser lo que era de la manera en que fue, y del santuario, porque ustedes son los únicos que pueden entrar, quiero que empiecen a sacar la inmundicia. 32 años de inmundicia, dice, quiero que empiecen a limpiar. ¿Se imaginan una casa de 32 años, ir a limpiarla? ¿Cuánto tiempo cree que se pueden tardar, verdad? Dice el 6, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron perfume, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. 3 cosas hizo Israel: apagaron las lámparas. ¿Sabe? Hay una luz que Dios tiene, se llama por un lado conciencia, y hay una luz del candelero, que si usted está en las cosas de Dios, le va a brillar que usted anda haciendo las cosas malas. Pero si se apaga su lamparita o esa luz, usted va a ir a hacer lo incorrecto. Israel dijo, es mejor todo esto de la idolatría, y apagaron esa lámpara. También dice, no quemaron perfumes. Y es hermoso la comunión con Dios, porque tener la comunión con Dios es que sabemos de Él, sabemos que quiere. Pero Israel también apagó su oración y dice, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. El holocausto era una ofrenda voluntaria, era el poder venir. Cuando hay alguien que peca, viene y dice, perdóname Dios, pero el holocausto era una ofrenda de manera voluntaria de venir al Señor. Y dice el 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a cuchillo, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres son cautivas por esto. Ya estaba viniendo a Siria, creo que había ya caído el reino del norte, habían sido llevados cautivos. Dios vino en contra de su pueblo. Dice el 11, hijos míos, no dice el 10, ahora pues yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Cuando uno es cristiano, Dios también trabaja con nosotros, lo vamos a ver con este rey, pero obviamente el pueblo que no tiene a Dios, Dios también viene y trata con ellos. Pero viene Ezequías y dice, yo hago alianza con Dios. Es bueno tener de socio a Dios, amén. Haga alianzas con Dios, es lo mejor. Gracias, Jesús. Dice el 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis perfume. Allá arriba hay un sacerdocio, hermano. Dice que los de la nueva tierra dicen, somos reyes y sacerdotes y nos has redimido para nuestro Dios. ¿En dónde aprendieron el sacerdocio?
lo aprendieron aquí en la tierra. Usted y yo, si estamos interesados en servir, en ministrar en el santuario del Señor celestial, tenemos que aprender esto que hacían los levitas, que hacían los sacerdotes, para poder estar allá arriba ministrando en ese templo. Amén. Gloria a Dios. Si queremos llegar allá arriba. Y dice que les dice Ezequías, ustedes fueron llamados a eso. 12. Entonces los levitas se levantaron, Maat, hijo de Amisaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Joab y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel, y de los hijos de Gersón, Joab, hijo de Signa, y Edén, hijo de Joab, y de los hijos de Elisafán, Simri, y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Man, Jehiel y Simi, y de los hijos de Jedutún, Semeías y Uziel. Estos juntaron a sus hermanos y santificáronse, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón. Sacaron la inmundicia, hermano, la suciedad. Santo. Recuerda, Dios dice que usted y yo somos un santuario para el Señor. Sí, amén, amén. Nos tenemos que vestir en un lado. La sangre de Jesús es la que nos perdona, pero dice aquí que usted y yo somos los que tenemos que sacar la suciedad, la inmundicia de nuestro templo. Y dice el 17, y comenzaron a santificar el primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová. ¿En cuánto tiempo, hermanos? ¿En cuánto tiempo? 8 días. Es que yo, para limpiarme a donde me he metido y me he ensuciado, este rey Acaz fue satánico, perverso. ¿Qué metió? ¿Qué hizo? Y 32 años sin haber limpieza, y todo de aquello en suciedad, metido en lo que usted puede imaginarse. Y hay gente que dice, ¿y cuánto tiempo necesitaré para yo limpiarme? ¿Cuánto tiempo necesitaré para ser restaurada a un punto donde estaba antes con Dios, o a donde hice tratos con Dios, o aún sin conocerle? ¿Cuánto tiempo necesitaré? Aquí dice que ellos fueron en 8 días. Así que si usted viene, hermano, y ellos estaban en tipos, sombras y figuras, no tenían lo verdadero. Usted y yo tenemos lo verdadero. Si esta mañana usted dobla sus rodillas y le dice a Dios, perdóname y limpia mi santuario, perdóname y limpia de mis pensamientos, de mis ojos, de mis oídos, de lo que yo he hecho, hermano, podemos volver, bendito su nombre, a tener, a sentir y a experimentar. Por eso a lo mejor usted ve a alguien que ayer hizo lo malo y viene a la iglesia y llega a casa y dice, somos libres, porque es verdad. Pero usted y yo no podemos reclamarle a alguien si viene, si llora, si dice, perdóname Dios, porque aquí estos en 8 días limpiaron su santuario, limpiaron este templo en tipos, sombras y figuras. Cuando usted y yo lo expreso, caemos a los pies del Señor, que cree inmediatamente, porque así de poderosa es la sangre de Jesús. Nos levanta, nos limpia, nos perdona, y podemos volver a tener el gozo y el deleite en nuestro Dios. Amén. El pecado sería que usted falle y no vaya a la cruz del Calvario. Ahí sí, usted se va a sentir triste, acabado, molesto, que no tiene nada, que no siente nada, porque Dios está diciendo, quiero que vayas y limpies mi casa. Bendito sea su nombre. Amén. Gracias, Dios. 8 días, dice el 18. Luego pasaron al rey Ezequías y dijéronle, y hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de holocausto y todos sus instrumentos, la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado
todos los vasos que en su prevaricación había maltratado el rey Acaz, o sea, su papá, cuando reinaba. He aquí, están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Ok, ya tengo los sacerdotes, ya tengo los levitas. Ok, vámonos por los que tienen, por los principales, las cabezas, los representantes, los que van de líderes, vamos. Sí, y fue de mañana, y dice el 21, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos de cabrío para expiación, por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Entonces viene y ellos pidieron perdón por el templo, pidieron perdón por los sacerdotes que ciertamente habían fallado, y también dice que por Judá. Así que, hermanos, sí se puede en nuestro ser santificarnos, pedir perdón a Dios, al Señor nuestro Dios, y trajeron todo esto. Dice el 22, mataron pues los bueyes, y los sacerdotes tomaron la sangre y esparciéronla sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Hicieron después llegar los machos cabríos de la expiación delante del rey y de la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, y espiando esparcieron la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Hay un cordero, Juan, cuando ve a Jesús, dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero fue a la cruz del Calvario y fue horadado, castigado, latigado, le pusieron clavos. Lo que salió de ese cordero fue sangre, porque aquí expresa esto, y mataron novillos, y lo que corrió sobre ese altar y sobre ese lugar fue sangre, porque en ese tiempo era una sombra de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Un pueblo todo lleno de maldad, lleno de pecado. De la única manera en que pudo reconciliarse fue a través de derramar sangre. Bendito sea su nombre. Por eso hay un cordero que está, bendito sea el nombre de Dios, con sangre preciosa que ya derramó en la cruz del Calvario, pero que también hoy es eterna, porque está sentado a la diestra de Dios para hacer también reconciliación con ustedes y con nosotros de cualquier cosa que hayamos hecho. Amén. Venga usted al altar, venga con Dios, que vamos a tener el perdón de lo que hayamos hecho. Dice el 25, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David y de Gad vidente del rey y de Natán profeta, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová, por mano de sus profetas. Ojo a lo que dice, por mandato de Jehová, por mandato de los profetas, por el rey David. Mire, apenas empezó a ponerse la sangre, a ver holocaustos, y no dice aquí que el fuego haya caído, pero sabemos a través de todo lo que la Escritura dice, que cuando usted pone la sangre o se ponía el cordero, el fuego de Dios caía, porque era acepto el holocausto. Debió de haber caído el fuego. Santos es, santo su nombre. Debió de haber caído fuego. Y hermano, una vez que cayó el fuego, ¿qué empezó? Empezaron los instrumentos, empezó la música, porque lo dice ahí, los címbalos, salterios, arpas. Yo no entiendo cómo hay lugares y hoy este tiempo no leen la palabra bien y dicen, no, nada de instrumentos, no, nada de música, que por qué gritan, que por qué cantan, por qué alaban, porque sabemos que somos libres. Bendito su nombre. Dios está limpiando un santuario, tenemos paz con Él, tenemos gozo,
alegría. Y entonces cuando cae la sangre, cae el fuego, lo que viene es esto: gozo, alegría, paz. Bendito sea su nombre, porque es lo que sabe hacer Dios. Amén. Y estaban ahí, la fiesta. Por eso aquí nos movemos, y hay ese mover de Dios en las iglesias. Santo es su nombre. Dice el 26: y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. O sea, una fiesta de Dios es con ruido, con gozo, sí, con alegría. Dice: es que no tenemos trompetas. Dice Dios a Isaías: levanta tu voz como trompeta. Dios nos dio una trompeta, que es la voz, para levantarla. Dice el 27: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y al tiempo que comenzó el holocausto, ¿qué cosa? Comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Había una fiesta ahí, bendito su nombre. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas, todos hasta acabarse el holocausto. Y ahí nada de que cállate, porque es un nuevo que llegó, cállate. No, era un fiesto, no. Porque eso es lo que hay cuando hay el gozo y la libertad. Y cierto, el pueblo sabe y debe de saber que así le agrada a Dios, el gozo, la alegría, los trompetazos. Y dice: y adoraron. ¿Qué fiesta debió de haber habido ahí? Increíble. Y esto es Antiguo Testamento. Entonces hoy tenemos nosotros lo verdadero, porque aquello era tipo, sombras y figuras. Debe ser nuestra vida así. 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con grande alegría, e inclinándose adoraron. Gloria a su nombre. Aleluya. Sí, ellos inclinándose adoraron. 31. Y respondió Ezequías, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Llegaos pues y presentad sacrificios y alabanzas. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo liberal de corazón, holocaustos. Aquí la multitud, al ver este mover, en la Biblia esto es un avivamiento. Amén. Una cosa es visitación de Dios, que lo existe, pero la Biblia solo habla de dos avivamientos. Y cuando son avivamientos, pasa esto que estamos leyendo en la palabra de Dios. La gente, al ver todo ese mover, ya presentaron perdón por sus pecados, ya presentaron ofrendas de paces, pero el holocausto era algo voluntario. Era algo que la gente podía traer. Y mire, aquí en ese tiempo eran novillos, carneros, borreguitos. Y un borreguito anda en 2,000, 3,000 pesos, y la gente, vamos a ver cuánto trajo. Dijo: todo liberal. Por eso el ser liberal no es para todos. Dice el 32: y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Tremendo esa fiesta, tremendo. Mas los sacerdotes eran pocos y no podían bastar a desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas tuvieron mayor prontitud de corazón para santificarse que los sacerdotes. Hermano, lo que dice aquí es que usted está en ese lado, nosotros nos pone Dios, comillas, como sacerdotes, pero dice aquí que la iglesia tuvo mayor prontitud que el que estaba enfrente. Usted me puede ganar y puede tener más que yo, porque usted debe de tener prontitud. Aún había un rey
que no había hecho lo correcto, pero cuando vino aquel, empezó a ordenar todo, saber que la multitud y los levitas, dice, los que sirven en la casa de Dios, son aquellos que tuvieron mayor prontitud para poder hacer las cosas. Hermano, así que usted es el que puede ir primero, amén. Gracias, Jesús. Dice el 35. Así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto. Y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Y alegróse Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiere preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. Y aquí tenemos algo grande, un triunfo, cosas tremendas que pasó. Vamos a leer solamente el capítulo 30, versículo 1. En su momento lo estudiamos, pero vamos a ver esto, ¿sí? Dice capítulo 30, versículo 1. Envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín y a Manasés, que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová Dios de Israel. Aquí lo que usted va a poder leer en este capítulo es que era el segundo mes, que ya había pasado el mes primero, era cuando se debía de celebrar la Pascua. Pero en el libro de Números encontramos que la Pascua también se podía celebrar en el día segundo, por si algún extranjero estaba afuera o había ido de viaje o algo había pasado, la Pascua la tenían que celebrar, también podían hacerlo el día segundo. Y aquí de Salomón estamos hablando como el año 900, a este punto del 722 han pasado más de 100 años, no sé bien si 200, pero quiero que por favor lean el versículo 26. Lean por favor el versículo del 30 al 26. Lo tenemos. Dice: e hiciéronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén. ¿Qué cosa? La Pascua, hermanos. En la Biblia, si usted estudia las veces que se celebró la Pascua en la Biblia, hay como 5 o 6 ocasiones. Y Dios les dijo que la celebraran siempre para recordar, una, que habían sido libres de Egipto, y la otra era porque Dios en ese momento y en la Pascua, lo que venía a Dios era hacer comunión con ellos, a consentarse Dios, a comer con el pueblo. Y por más de 200 años o 200 años, dice, de Salomón hizo una tremenda Pascua, pero Ezequías aquí hizo Pascua a Jehová después de 200 años. Israel nunca quiso recordar. Aquí ya tenían el templo, ya eran una nación, ya eran algo portentoso, tenían la ley, conocían muchísimo, pero ellos dejaron y se olvidaron del principio, de donde los había sacado Dios y de tener comunión con Dios. Cuando hacemos eso, viene a nuestra vida de cierto crecer, engrandecernos y olvidarnos de nuestro Dios. Que Dios siempre nos ayude a recordar de dónde salimos, de dónde estuvimos, y permanecer a los pies de la cruz, y no nos vamos a olvidar, y vamos a hacer Pascua siempre con el Señor nuestro Dios. Aquí hubo una Pascua tremenda. Salomón era un rey que tenía de todo, pero aquí Ezequías hizo una Pascua como no se había hecho en los tiempos de Salomón. Fue tremenda esta Pascua. Invitó al reino del norte, que ya había sido disperso, que daba gente, lo invitó a sus hermanos, y en Jerusalén se hizo una fiesta increíble, se hizo una fiesta tremenda. Una vez que se terminó la fiesta de la Pascua, y esto es un avivamiento, una visita de Dios, cierto es, ocurren milagros, sanidades, está Dios, estamos todos tirados,
podemos pasar horas alabando a Dios, pero un avivamiento es esto. Porque un avivamiento lo que hace es que dura no solo el momento o el milagro, sino que dura y vemos efectos de ello. Vamos a leer el capítulo 31, algunos versículos, para ver qué pasó. Lo tenemos. Segundo de Crónicas 31. Dice así: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que del 30 leamos el 23, por favor. Aquí hasta el 22, Ezequías ha puesto todo para la Pascua. Pero leamos el 23 como dice, 30-23. ¿Lo tenemos? Y toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días y celebraron otros 7 días con alegrías. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes se santificaron. Alegróse pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido a Israel. Asimismo, los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Por eso expreso un avivamiento, no es solo un momento de una visitación que sentimos el shock eléctrico, y hay gente que dice, sentí el shock, y se va, dice, un avivamiento, eso no es un avivamiento, eso es una visita de Dios en un momento, en un lugar, que lo hay, existen, con sanidades, milagros, pero un avivamiento es aquel que permanece. ¿Sí me doy a entender? Un avivamiento. Entonces, usted puede decir, es que yo tengo visitas de Dios. Sí, qué bueno que usted tiene visitas de Dios, pero ¿sabe qué es mejor? Que Dios more dentro de usted. Yo no tengo visitas y no quiero visitas de Dios. Yo quiero a Dios morando en mi ser, morando en mi vida, y que Él está aquí. Santo su nombre, amén. Que siempre esté en nuestras vidas. Y vamos a ir, y aquí tenemos ídolos, y aquí tenemos cosas que hemos dejado edificado, porque ciertamente, gracias a Dios, nos ha permitido engrosar, nos ha permitido enriquecernos. Israel con todo eso había metido, había ensuciado, tenía por todos lugares altos ídolos, un montón de cosas, pero una vez que tuvo la visitación de Dios, que tuvo la presencia de Dios, salieron y fueron y derribaron y tumbaron y quitaron, amén. Y usted y yo sabemos lo que tenemos en nuestro ser y en nuestra vida, y si necesitamos de un avivamiento en Dios, amén, necesitamos de una Pascua, de una comunión con Dios, y necesitamos que la sangre de Jesucristo vuelva a correr, vuelva a fluir. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Y si usted sigue leyendo los capítulos 31, va a ver todo lo demás que hizo Ezequías, y vamos a ver qué sigue con Ezequías. ¿Sí? Capítulo 32, solamente el versículo 1. Crónicas 32. ¿Lo tenemos? Antes, por favor, leamos los versículos 20 y 21 del capítulo 31. ¿Lo tenemos? De esta manera hizo Ezequías, estamos ahí, en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, y en la ley y mandamientos buscó a su Dios, e hízolo de todo corazón. ¿Y qué pasó? Y fue prosperado. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Sí, amén. Busquemos a Jehová. Pues busque a Dios.
Solo a través de eso usted va a ser prosperado. Hay gente que solo quiere estirar la mano, denme, denme. Y no estoy hablando de dinero, denme cariño, denme esto, yo no me quieren mis hijos, no me quiere mi nuera, no. O sea, puro dame, 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 dame. Si usted tiene a Dios, lo que usted va a hacer es que va a dar. Bendito sea su nombre, va a dar gloria al nombre de Dios, amén. Y no expreso dinero, va a dar amor, cariño, va a dar lo que están pidiendo de usted. Dice aquí que él fue prosperado. Sí, hay gente que dice, Señor, dame para dar. ¿Qué cree? Yo doy porque Dios ya me dio, bendito sea su nombre. Yo doy porque Dios ya me dio, amén. Hay gente que dice, hasta que Dios me dé, yo voy a dar. ¿Qué cree? Dígale mejor, Señor, ya tengo y por eso doy. Santo es su nombre, amén. Dice, fue prosperado en todo lo que hizo. Capítulo 32, verso 1 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. Habíamos venido estudiando que todo rey que se equivocaba, quitaba el vallado, entraba el enemigo a atacarlos. Pero aquí Ezequías, ¿cómo está, mi? Está haciendo bien, amén. Hermano Robert, ¿está haciendo bien Ezequías? ¿Va bien? ¿Camina con Dios? Lo dice la Biblia. ¿Y qué vino a su vida? El ataque, la prueba, la lucha, la contienda. Vino Sennacherib, y en el libro de Reyes nos dice que este Sennacherib no era más que Leviatán. Vino el ataque del enemigo, vino la lucha, vino la pelea. Ese es el lado donde hay iglesias que dicen, y no es que hablemos de otras iglesias, aquí hablamos de Jesús y de Dios, pero dicen, tú ya no debes de tener luchas ni problemas. Si caminas con Dios, si estás con Dios, tú pide, decreta, pide sanidad, no te vendrá mal. Pero aquí dice que un hombre que estaba caminando con Dios, vino el mismísimo enemigo en representación de Sennacherib a atacarlo, a venir, porque ciertamente andaba haciendo las cosas correctas delante de Dios, amén. Así que es bueno en un lado, ¿sabe por qué? Las luchas, las pruebas ciertamente hacen que nos levantemos, nos despertemos, clamemos, busquemos a Dios, le supliquemos, le digamos a Dios, ayúdame, amén, porque Dios sabe que tal vez nos estamos poniendo, engrosándonos, creciéndonos, y viene Dios y dice, a mi hija no entendió con el sol, no entendió con la luna, no entendió con la lluvia que le mandé, no entendió con el plato, con la comida que tenía llena de alimentos, no entendió con su trabajo que le di. Ah, bueno, le voy a dar una nalgadita, sopas. Toma. Lloramos. No, sigue sin entender. Bueno, otra nalga. No entiende, le mando al Sennacherib, le mando al Leviatán. Sí, gloria a Dios, amén. Hay que entender mejor a la primera, bendito su nombre, de poder alabar y poder bendecir y glorificar al Señor nuestro Dios. En Reyes encontramos cómo vino Sennacherib la primera vez, rey de Asiria. Después manda 3 capitanes, Tartán, Rabsaces y Rabsaris. En Reyes encontramos eso. Y viene a atacar a Ezequías. En un lado, ¿usted qué cree? ¿Cómo cree que estaba Ezequías, hermano? ¿Bien o mal? ¿Cómo cree? Pues estaba ahí con el Señor, pero estaba también igual angustiado porque no iba a empezar. Ezequías tenía algo y no se había dado cuenta. Vamos, Isaías 30, por favor. ¿Sí? Aquí, hasta aquí, Ezequías. Y engrosó Ezequías, ¿y qué cree, hermano? Diría la hermana Carmelita, todos fallaron, hermano. ¿Sí? ¿Qué cree? Era mi héroe Ezequías. ¿Qué cree? A mí ya también se me cayó el Ezequías. Gloria a Dios. Ezequías capítulo 30. Vamos a leer, ¿sí? Esto es de Ezequías. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Y lo dice en Reyes, donde también encontramos la historia de Ezequías. Nos dice que Ezequías hizo alianza con Egipto, pero él no se dio cuenta, ¿sí? Ezequías hizo alianza con Egipto, pero él no se dio cuenta. Y Dios envió a este rey de Asiria a decirle, oye,
estás mal. Lo tenemos, Isaías capítulo 30, vamos a leer. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto, y no han preguntado mi boca para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estarán sus príncipes en Zoán y sus embajadores habrán llegado a Janes. Se avergonzarán todos los del pueblo, que no les aprovechará, ni los socorrerá, ni les traerá provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Quiero que por favor vayamos a Reyes, porque ahí lo dice, ¿sí? Este segundo libro de Reyes. Gracias, Jesús. En capítulo 18. ¿Sí? 18:1, ¿lo tenemos? Y 18:21 dice así. En segundo de Reyes 18:21 dice, este es Sennacherib que le está diciendo a Ezequías esto. He aquí que tú confías ahora en este bordón de caña cascado en Egipto, en el que si alguno se apoyare, entraréle por la mano y se le pasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Aquí encontramos a Ezequías haciendo alianza con Egipto. Y Dios le dice, Ezequías, ahí en Isaías, si tú te apoyas en Faraón, todo lo que hagas, lo que pienses, prosperes, le dice ahí Isaías, no te vendrá bien. Por más que confíes en Faraón, porque hay momentos en que decimos, ¿por qué no traemos lo del mundo a esto, verdad? ¿Por qué no podemos atraer a la juventud con cosas del mundo? Porque sería apoyarnos en Egipto y también atraer las cosas de Egipto. Porque lo que Dios busca es santidad, siempre ha sido así. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Si tú pones tu vida, algún negocio, tu trabajo, y le dices, va a ser tuyo Dios. Dios dice, no metas a Egipto porque puede fracasar o va a fracasar. Y lo que hizo Ezequías, como ya estaba Siria haciendo potencia, dijo, no, yo mejor que Faraón, si viene este cuate, me ayude. Pero, ¿y si vino? Y Dios le dijo a Isaías, no va a ser así. El lado bueno de Ezequías, porque hasta aquí también sigue siendo nuestro héroe. Si usted lee ahí en Reyes 19, cómo es que ora, busca a Dios, aquí lo vemos, esto que está aquí son frases que le envió Sennacherib, pero él se las leyó a Jehová y en Dios tuvo un tremendo triunfo, porque vino, les preso el mismísimo enemigo. Leamos capítulo 19, del 21 al 28, ahí está que Sennacherib es Leviatán, del 21 al 28, pero no vamos a leer todo, solo vamos a leer el 28, por favor. Y ahí el 21 y el 28 nos dice el ataque leviatánico que tuvo este rey que andaba caminando bien con Dios. Lo tenemos. Dice así, por cuanto te has airado contra mí y tu estruendo ha subido a mis oídos, yo por tanto pondré mi anzuelo en tus narices y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y todas esta frase la encontramos en el libro de Job, el versículo 41, 1 y 2, y encontramos el ataque de Leviatán que vino a Sennacherib, que se encontraba bien, se encontraba caminando con Dios, y lo encontramos en el ámbito del Padre. Y cuando estamos en el ámbito del Padre, lo que Dios quiere, hermanos, es tratar, ya trató con lo de fuera, usted y yo ya no tomamos, no fumamos, no vamos a los bailes,
Y Dios trata con lo de fuera, pero ¿qué cree? Dios dice, dentro de ti, Oscar, tienes tantas cosas que necesito sacarlas. Vamos por favor a Isaías capítulo 38, porque un cristiano de repente cuando no entendemos estas cosas o no sabe estas cosas, de repente dice, ¿por qué hay gente afuera que parece mejor que yo? ¿Por qué hay gente afuera que se ve mejor que un cristiano que va a una iglesia? Una sí hay la respuesta. La gente de afuera, y todos tenemos un hombre viejo, y como la gente de afuera, su hombre viejo le da lo que quiera al hombre viejo, el hombre viejo dice, qué bueno que me das todo lo que te pido, no le meten problemas. Pero cuando usted empieza a hacer lo que hace este rey Ezequías, este hombre viejo se empieza a lebrestar, se empieza a mover, dice, me están quitando mi reino, y este hombre viejo también quiere ese reino y pelea por él. Vamos a ver qué pasó con Ezequías, ya en otro ámbito, está en algo distinto, él está con Dios, no hay maldad en él. Sí fue con Egipto, pero se arrepintió, sabía que sus negocios se le iban a quebrar y dijo, no, mejor yo vuelvo con Dios. Esto que está aquí es en otro nivel, es gente cristiana, tiene los levitas, el sacerdocio, el templo, sacrifica, sí va, pero pasa esto en su vida. Capítulo 38 de Isaías, lo tenemos. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole, Jehová dice así, ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. ¡Qué privilegio! Ya sé cuándo voy a morir. Ya vino Jehová a decirme que voy a morir. Nombre de Dios, Ezequías sabía, le llegó Isaías, arregla en 15 días. Tú pelas. ¡Qué hermoso! ¡Qué gozo! Nombre de Dios. Y como usted y yo tenemos todo esto, hay momentos en que Dios envía situaciones, cosas a nuestra vida para movernos lo que tenemos aquí. Amén. Porque ¿qué pasó con Ezequías? Dice el 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí vamos a ver que Ezequías estaba en un lado diciendo, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Si te doy yo todo, Señor. ¿Por qué me vino esto a mí, que soy el más fiel de los pastores de Imec? ¿Por qué? Es lo que estaba haciendo Ezequías, llorando. Era el punto que Dios traía sobre él, que a él no le debía de pasar nada, pues estaba haciendo bien, estaba caminando bien. ¿Por qué le tiene que pasar algo al que hace lo bueno, lo correcto? Pero viene y le dice Dios, te vas a morir, pelas, ya acabó tu vida. Y él, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y dice 4, entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve, y de Ezequías, Jehová tu Dios, de David tu padre, dice así, tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años y te libraré y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé, y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz, por el sol 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y entonces ya después, ¿qué pasa? Bueno, la Biblia en Reyes, en Crónicas, vino el profeta Isaías, puso una torta de higos sobre la llaga, y eso se le llama medicina, porque si Ezequías buscó a Dios, Dios le dio la respuesta, pero también Isaías vino con higos para poner sobre su llaga, su herida. Hay gente que le decretan, le publican, le gritan, deja la medicina, quítalos de estos, tú eres libre por el nombre de Jesús. Y yo creo eso. Y hay poder y hay milagros. Pero también Dios hizo la medicina y los medicamentos.
Porque hay gente que la deja porque le dicen que ya decretaron, que ya pidieron, que ya oraron. Si usted lee ahí, dice que Isaías vino a poner el higo. Hermano, en nuestras heridas necesitamos una sanidad, ¿sí? No solo es cierto, va a venir Dios, pero vino Isaías como persona a poner sobre la herida. El higo nos habla, aparte de sinceridad, de dulzura. Nuestras heridas necesitan ser tratadas con dulzura. Que usted sane y usted vaya y ponga en otros higos para sanar sus heridas. Pero a veces, como no estoy sano, obviamente no puedo poner la dulzura en los higos o en las heridas, en las llagas de otros. Pero aquí Acaz vuelve a sanar, vuelve a levantarse. Dios le da 15 años y dice, sigamos leyendo el 9, ya sanó, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Esto es lo que él pensó en esa enfermedad. Y tras eso andaba Dios. Ahorita usted me va a decir a un hombre que caminaba con Dios, que hacía cosas bien de Dios, cuál era su enfermedad que tenía. Preste atención que le voy a hacer examen. Y yo dije, en el medio de mis días iré a las puertas del sepulcro. El hermano Trino no, porque sé que ya lo sabe. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los que viven. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como el tejedor corté mi vida, cortaréme con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Debió de haber sido tremenda la enfermedad, que lo postró en cama con dolores, tal vez ya ni poder caminar. Y en la enfermedad es donde de alguna forma Dios de verdad que sí trata con nosotros y habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y aquí vemos lo que estaba sacando a este rey. Y dice el 14, como la grulla, y esta grulla es el orgullo melancólico, y como la golondrina, y este es un espíritu de lloro y alegata continuos. Me quejaba, nuevamente el 14, como la grulla y como la golondrina, me quejaba. Gemía como la paloma, el espíritu de pobre de mí y lamentación. Siempre a mí, todo yo a mí. Ese es un espíritu de paloma. La paloma en lo bueno es el Espíritu Santo, pero también tiene un significado del otro lado. Dice, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, confórtame. ¿Qué diré? Él que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré recapacitando en la amargura de mi alma todos los años de mi vida. ¿Qué tenía Ezequías que andaba Dios tras él? ¿Qué tenía? ¿Mandé? Amargura. Me lo dice. Dice en el 15, ¿qué dirá? Él me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré recapacitando en la amargura de mi alma. Tras eso andaba Ezequías. Hay gente que, voy a expresarlo, camina con Dios, está con Dios, es pastor, pero puede tener amargura. Y Dios la va a mostrar a través de problemas, situaciones, y qué tremendo caer en enfermedad, pero ahí Dios muestra lo que tenemos aquí. Y volvemos, no era un hombre que estaba abajo, que apenas era, no, él ya nos llevaba kilómetros adelante, pero tenía amargura. Y de ahí que en las iglesias Dios esté tratando con los hombres viejos que tenemos todos. Aleluya. Y manda las situaciones para sacar la amargura que tenemos. Él tenía amargura y vean lo que sigue diciendo el 16. Oh Señor, sobre ellos vivirán tus piedades y a todos diré consistir en ellos la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y me harás que viva. 17 lo vuelve a decir. He aquí, amargura grande me sobrevino
en la paz. O sea, cuando yo estaba bien alabándote, caminaba derecho como una flecha, iba a los servicios y andaba encendido y quería todo de ti. En lo alto engrosó Ezequías y le vino en Dios la prueba y sabía que tenía amargura. Y dice así, dice, aquí amargura grande me sobrevino en la paz, 17, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo shahat de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el sepulcro hasta este punto se sintió él, no te celebrará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, éste te confesará. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos, Jehová para salvarme. Por tanto, cantaremos nuestros salmos en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que he de subir a la casa de Jehová? Y Dios le hace el milagro de recorrer la sombra. Amén. Y entonces 15 años vive, y en esos 15 años tiene al peor rey de la historia de Israel, de Judá, su hijo Amón, sí es Amón, déjenme, te digo bien, tiene a Manasés. Después de este buen rey, Manasés superpervierte a la población. Es en estos 15 años que nace Manasés. Qué tremendo. En un lado Dios sabía por qué lo quería matar, pero bueno, también sabe por qué lo libró. Y fue tremendo lo que hizo. Termino con esto, hermanos. Por favor, vamos. Por favor, ahí mismo en Isaías. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Capítulo 39. Termino con esto, porque engrosó Ezequías. ¿Y qué cree que hizo, hermana Esther? Ya estaba grande, alto, dice 39. En aquel tiempo Baladán, hijo de Baladán, estoy en el 39 de Isaías, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Y holgóse con ellos Ezequías, y enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y especierías y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas y todo lo que pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no le mostrase. Entonces Isaías profeta vino al rey Ezequías y díjole, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejos han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y verdad. No lo hagas en mis días, ¿sí? Hazlo con los nietos, allá con los nietos de Kelly, por favor. Acá con este pastor hermoso y lindo, no. Allá con Kelly, por favor, sus nietos, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Qué tenía? A ver, ya tenía amargura. ¿Qué más tenía Ezequías, hermano? Cuando muestra todo, ¿cómo se le llamaría eso? Orgullo. Y orgullo y, ¿cómo se llama? Quiso mostrar, ¿sí? Vanidad, gracias. Y vanidad. Esto tengo, está. Mío. Engrosó Ezequías y vino a Babilonia a quitarle lo que había enseñado, porque enseñó el templo, enseñó todo. Bueno, o sea, sí debemos de dar gracias por todo lo que tenemos. Y qué bueno que usted va, este trajecito, mire, pues es porque Dios nos lo da, ¿verdad? Dice, ay, el pastor no había salido de saco en las otras transmisiones, ¿sabes? Que ahí va a hablar de Ezequías, ¿ah? Entonces, qué bueno que Dios nos dé, qué bueno que Dios nos bendiga, qué bueno que Dios abra puertas, qué bueno que usted tenga negocios, trabajo, vida, salud, hermano, pero
vaya siempre a la cruz y nunca se le olvide. Amén. Podemos dar gracias a Dios, alabarle, bendecirle, glorificar su nombre. Está la cruz, está Jesús, y es lo que necesitamos. No necesitamos, cierto, estirar nuestras manos a pedir, pero pedirle a Dios que nos perdone, que nos salve. Y lo que encontramos en Dios es que Él da, porque dice: de tal manera amó que dio. La naturaleza de alguien que tiene a Dios es dar. La naturaleza de alguien que no tiene a Dios es pedir: dame que yo necesito. Y sí necesitamos la salvación, pero vengamos a Dios y hagamos como Ezequías, lo primero, amén, la Pascua. Y si usted y yo ya hemos avanzado y estamos caminando, oyendo otras cosas, porque estamos oyendo de ámbito del Padre, hermano, puede venir Senaquerit, puede venir algo que Dios trate con el hombre viejo, amén. Y qué bueno que usted, Dios le da, pero saber y poder decir: Dios me dio todo, amén, Dios me dio todo. Padre, te damos gracias en esta hora, alabamos y bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por lo que enseñas a nuestros corazones y enseñas a nuestras vidas. Señor, ayúdanos, porque no es en el inicio donde tratas con nuestras vidas. En el inicio, como hijos pequeños, nos guardas, nos cuidas, nos guías, nos enseñas, nos mimas. Podemos hacer berrinches, pero Dios, una vez que crecemos, que maduramos, porque hay Pascua que podemos celebrar, porque hay fiesta que seguimos haciendo, porque hemos aprendido que buscar en la casa de Dios es lo mejor. Señor, en la semana yo ensucio mi santuario y estoy aquí enfrente no porque sea mejor, sino porque sé cómo limpiarme, porque sé que en un instante hoy con la poderosa sangre de Jesucristo, mi Señor y nuestro Salvador, podemos limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra vida. Y en 8 días limpiaron lo que en 32 años no había sido hecho. Pero Dios, hoy tenemos lo verdadero, al Cordero perfecto, al Cordero que está sentado a la diestra de Dios Padre para limpiar lo que hagamos. Y si tú vienes, aunque te equivoques y falles, es porque sabes que en la cruz está la fuente, está la vida. Y una vez que crecemos y avanzamos y le hacemos fiesta, Señor, que haya siempre un avivamiento, no solo una visitación en nuestras vidas, que haya un avivamiento, que tú vayas siempre con nosotros. Porque vamos a ir, Señor, a destruir los baales, los ídolos, la idolatría. El hombre viejo también quieres tratar con él. Señor, gracias si alguien de mis hermanos está pasando situaciones, adversidades, problemas. A veces, Dios, no son económicos, a veces son de salud. A veces no son de salud, son emocionales, Dios. Pero ayúdanos, Dios, porque estás tratando con el hombre viejo. Estás tratando con ese ser que está ahí y que necesita salir, porque nos puede llenar de amargura, de enojo, de envidia, de todo tipo de cosas. Señor, que engrosemos, sí, sabiendo más de ti, en este hermoso camino, Dios, gracias, pero que nunca nos olvidemos de la cruz. Gracias por la vida de nuestra hermana aquí, Señor. Gracias porque gracias a Dios y a ella entendemos cómo crecer, entendemos el camino, entendemos lo que Dios da hacia nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad. En esta hora vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que tú seas con nosotros, seas en nuestra vida, Dios. El ángel de Jehová campe alrededor de nuestra vida. Tenemos tareas, Señor, en esta semana. Te damos gracias y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.